no eres perezoso. Solo estás mal dirigido. Esta frase, que parece tan simple, esconde una de las verdades más profundas sobre la condición humana. Y si permaneces aquí, con calma, sin apuro, sin esfuerzo, es posible que algo empiece a reorganizarse dentro de ti. No estamos aquí para motivarte. No queremos que salgas corriendo a hacer una lista de objetivos. Ni que te despiertes lleno de energía para conquistar el mundo. Este no es ese tipo de video. Aquí, vamos a caminar, despacio, por una serie de ideas que han acompañado a grandes pensadores, estrategas y sobrevivientes de la historia. Incluyendo, por supuesto, a Maquiavelo. Durante los próximos minutos, exploraremos por qué muchas veces la pereza no es falta de fuerza, sino falta de sentido. Y cómo, con algo de claridad y sin autoengaños, uno puede empezar a moverse, incluso cuando no sabe a dónde va. Así que si estás listo para no hacer nada más que escuchar. Empecemos. Imagina a un hombre recostado junto a un río. La corriente fluye, suave, constante. Y él está allí, quieto, mirando el agua. Desde fuera, cualquiera diría que es un perezoso. Pero por dentro, su mente no ha parado de pensar en todo lo que debería estar haciendo. Siente culpa. Siente frustración. Y, sobre todo, no sabe por dónde empezar. Vivimos en una época que ha convertido la productividad en una religión. Todo debe ser útil, todo debe tener un propósito, todo debe estar en movimiento. En este contexto, no hacer nada es casi un pecado. Y ser llamado perezoso, es una condena moral. Pero ¿y si la pereza no fuera eso? ¿Y si, en realidad, fuese un síntoma? Una señal de que algo más profundo está desalineado. Maquiavelo, aunque más conocido por sus ideas sobre el poder y la estrategia, fue un gran observador de la naturaleza humana. En sus años de exilio en la campiña florentina, alejado de la política activa, pasó muchas horas aparentemente sin hacer nada. Pero ese tiempo de inacción fue, en realidad, uno de sus periodos más fértiles. Es cuando escribe El Príncipe. Es cuando analiza con profundidad el funcionamiento real del poder. Es cuando se da cuenta de que no todo lo que parece quietud es pasividad. Uno de los errores más comunes es pensar que si no estamos actuando, es porque no tenemos energía. Pero la energía está ahí. Lo que pasa es que está dividida. En pensamientos contradictorios. En metas impuestas desde fuera. En deseos que no nos pertenecen. Y eso, con el tiempo, crea parálisis. Maquiavelo lo entendía bien. Cuando un príncipe no tiene un propósito claro, no importa cuántos recursos tenga a su disposición. Tarde o temprano, su reino caerá. Y tú eres tu propio reino. Uno pequeño, tal vez. Uno confuso. Pero lleno de potencial si encuentras una dirección clara. Otra razón por la que confundimos pereza con desconexión es el exceso de estímulos. Pasamos de una pantalla a otra. De una opinión a otra. De una expectativa a otra. Y eso fragmenta la atención, agota el deseo y elimina la claridad. No estás cansado porque no haces nada. Estás cansado porque no paras de recibir cosas que no necesitas. Es como si tuvieras 10 asesores gritando órdenes contradictorias en tu mente. Y tú, el príncipe, solo quieres silencio. Maquiavelo no creía que actuar precipitadamente fuera señal de inteligencia. A veces, la mejor decisión es la espera. El silencio. La pausa. Pero en nuestra cultura, hacer una pausa parece una debilidad. Esperar, observar, nos hace sentir que nos quedamos atrás. Y es ahí donde nace la falsa idea de que no avanzar es lo mismo que fallar. Pero, como diría Maquiavelo, el que no sabe esperar, jamás sabrá gobernar. Y eso aplica tanto a las ciudades como a las emociones. Así que no estás roto. Tampoco estás perezoso. Solo estás desenfocado. Maquiavelo no creía en los impulsos vacíos. Tampoco confiaba en los entusiasmos que no tenían un propósito.
Para él, el movimiento sin dirección era como una flecha disparada sin blanco, una pérdida de energía y a veces, un acto peligroso. Hoy, muchos buscan motivación. Quieren energía, fuego, un empujón que los saque de la cama con bríos. Pero si no sabes hacia dónde vas, ¿para qué correr? Es fácil dejarse llevar por frases como sigue tu pasión, haz lo que amas, sé imparable. Suena bien. Pero también es una forma elegante de disfrazar la falta de claridad. Maquiavelo diría que un príncipe que actúa por impulsos emocionales se convierte en esclavo de ellos. Y una persona que busca entusiasmo sin comprender su contexto, está condenada a vivir en ciclos de euforia y agotamiento. El problema no es tu falta de ganas. Es la falta de estructura que canalice esas ganas. En sus escritos, especialmente en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo insinúa 3 formas en que las personas se mueven en la vida. El camino impuesto. Es aquel que otros han diseñado para ti. La carrera profesional esperada. Las decisiones familiares. Las rutas tradicionales. Aquí, no hay incertidumbre, pero tampoco hay libertad. El camino ilusorio. Es el que suena bien, el que se ve bien desde fuera. Pero está lleno de espejismos. Lo sigues porque te lo vendieron como éxito, aunque tú no sientas nada. El camino deliberado. No siempre está claro al principio. A menudo empieza con niebla. Pero poco a poco, mediante reflexión, estrategia y autoobservación, se va haciendo visible. Es el camino que se construye mientras se camina. Y es este último el que realmente te saca del estancamiento. En un mundo donde la urgencia lo domina todo, sentarse a pensar se ha vuelto contracultural. Pero Maquiavelo tenía una rutina muy particular. Durante el día trabajaba en el campo. Por la noche se encerraba, se vestía con sus ropas formales y, en silencio, conversaba con los clásicos. No corría. No buscaba respuestas inmediatas. Observaba. Leía. Pensaba. Y al hacerlo, diseñaba mapas invisibles. Este hábito es profundamente útil para cualquiera que se sienta perdido. Porque cuando no sabes qué hacer, lo primero no es actuar. Es entender. Muchas veces, lo que nos impide encontrar dirección no es la falta de opciones, sino el ruido que producen las voces ajenas. Las comparaciones. Las expectativas. Los deberías. Maquiavelo sabía que ningún príncipe podía gobernar si estaba más pendiente de lo que decían los cortesanos que de lo que realmente sucedía en su territorio. Tú tampoco puedes avanzar si estás atrapado en la lógica ajena. Claridad no es saber qué hacer el próximo año. Es saber qué te está confundiendo hoy. Una técnica profundamente maquiavélica para salir del estancamiento es esta. Elimina todo, excepto una sola tarea. No importa si es pequeña. No importa si parece irrelevante. Hacer una sola cosa bien, con presencia, tiene el poder de desbloquear todo lo demás. Porque lo que vence la parálisis no es el entusiasmo. Es el movimiento deliberado. Maquiavelo admiraba a quienes sabían esperar. Pero también respetaba a quienes sabían actuar con precisión. Una acción clara vale más que 100 ideas borrosas. Así que si te sientes perdido, recuerda. No necesitas un plan perfecto. Solo necesitas empezar a ver con claridad dónde estás. No se trata de hacer más. Se trata de sostener lo poco que ya haces, pero hacerlo bien. Si hay una palabra que ha sido malinterpretada, esa es disciplina. La asociamos con esfuerzo forzado, con sufrimiento, con una especie de castigo autoimpuesto. Pero Maquiavelo la veía distinto. No como una forma de rigidez, sino como una técnica de supervivencia. Como una cuerda que te mantiene atado al mástil cuando los vientos del caos soplan con más fuerza. La motivación es volátil. Viene y va. Te entusiasma una noche y te abandona a la mañana siguiente. La disciplina, en cambio, es lo que haces incluso cuando no quieres hacerlo. Y eso no es represión. Es autocuidado. Maquiavelo, aunque pragmático, entendía la necesidad de imponer límites. No para restringir la vida, sino para contenerla. Porque sin límites, la energía se desperdicia. Y cuando estás perdido, ese desperdicio es costoso. En Discorsi, Maquiavelo reflexiona sobre cómo la República de Roma logró mantener su fuerza durante siglos. Una de las claves, la constancia en sus prácticas y rituales, incluso cuando no había guerras ni amenazas externas. No esperaban a tener urgencias para organizarse.
Ya estaban organizados. Y eso les daba ventaja. En tu caso, podrías pensar: ¿cómo voy a tener constancia si no tengo ganas de nada? Y ahí está el error, creer que la disciplina requiere ganas. En realidad, lo que requiere es menos diálogo interno. Menos negociación con uno mismo. Menos excusas vestidas de lógica. Es un acto casi silencioso, te levantas y haces. Sin pelear contigo. Sin drama. Cuando estás en un estado de confusión o fatiga emocional, crear rutinas complejas es contraproducente. Lo maquiavélico es empezar con lo más pequeño posible, pero hacerlo sagrado. Una taza de té a la misma hora cada noche. Una página leída. Un cuaderno abierto. Un paseo breve sin celular. Eso, repetido en el tiempo, empieza a reconstruir tu identidad. Y, poco a poco, lo que parecía inercia se convierte en tracción. En política, la contención no es debilidad. Es una forma de poder. El líder que no se precipita, que no reacciona con violencia, que sabe sostener la calma. Ese es el que vence al final. Del mismo modo, tú no necesitas avanzar rápido. Solo necesitas no desintegrarte. Y para eso, necesitas una estructura suave pero firme. Una que te recuerde quién eres, incluso cuando tu mente lo ha olvidado. Hay un error común. Pensar que ser disciplinado es ser frío, insensible, robótico. Pero hay otra forma. Una disciplina que es cálida. Que no castiga, sino que acompaña. Que no exige, pero sostiene. Maquiavelo sabía que un príncipe no puede ser un esclavo de su propia severidad. Debe ser adaptable, flexible, pero constante. Y tú también puedes ser así. Firme sin dureza. Constante sin culpa. Activo sin apuro. Muchos se sienten fracasados porque no hacen lo suficiente. Pero ¿quién decide que es suficiente? Maquiavelo valoraba los pequeños actos de poder, incluso los invisibles. Un gesto a tiempo. Una palabra calculada. Una pausa estratégica. Tal vez tú ya haces más de lo que piensas. Solo que lo haces en silencio. Y nadie te aplaude por ello. Pero si lo haces con intención, con presencia, con respeto, esos actos empiezan a transformarte. No se trata de correr. Se trata de no detenerse del todo. Hemos hablado de claridad, de estrategia, de disciplina. Y ahora llegamos al punto más sutil. Y tal vez, el más importante. La convicción tranquila. Porque en el fondo, no estás buscando una lista de tareas. Ni una rutina perfecta. Ni una meta gloriosa. Estás buscando un estado interno. Una forma de vivir que te sostenga incluso cuando el mundo se vuelve confuso. Y eso, aunque parezca extraño, no se logra con motivación, sino con una calma poderosa. Vivimos creyendo que la transformación ocurre en un instante. En una revelación. Un clic mental. Un día en el que finalmente todo se alinea. Pero Maquiavelo sabía que la transformación real es lenta. Casi imperceptible. Como el agua que desgasta la roca. Como el amanecer que llega sin ruido. Y por eso, la convicción tranquila tiene tanta fuerza. Porque no depende de emociones intensas, ni de señales externas. Depende de lo que tú sostienes, día tras día. No necesitas decidir todo hoy. Solo necesitas mantenerte en una dirección razonable. Maquiavelo lo ilustraba con un principio político simple. Quien cambia demasiado, se vuelve débil. Pero el cambio no es el problema. Lo es la falta de consistencia interna. La duda constante. El giro innecesario. Por eso, avanzar sin ruido no es una señal de lentitud, sino de fortaleza. Decidir sin apuro no es pasividad. Es confianza. Cuando estás perdido, es común buscar validación. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Esto tiene sentido? ¿Voy por buen camino? Pero Maquiavelo advertía que los líderes más eficaces no son los que complacen a todos, sino los que actúan con visión, aunque en el momento sean incomprendidos. Lo mismo aplica para ti. Habrá días en que lo que haces no será visible para nadie. En que parecerá que no avanzas. Pero si tú sabes por qué haces lo que haces, eso basta. La convicción tranquila es como el trabajo del jardinero. Cada día riega. No sabe cuándo crecerá la planta. No grita. No exige. No desespera. Solo hace lo suyo.
Y, eventualmente, la planta florece. Maquiavelo hablaba del tiempo propicio, ese momento que solo puede aprovecharse si uno está preparado. Pero la preparación no se improvisa. Se construye en la sombra, en lo cotidiano, en lo invisible. Y tú, en este momento, podrías estar preparándote, aunque no lo notes. Una de las ideas más célebres de Maquiavelo es que el príncipe debe ser león y zorro a la vez. El león representa la fuerza. El zorro, la astucia. Pero pocos recuerdan que esta doble naturaleza no debe expresarse con dramatismo, sino con inteligencia silenciosa. Ser fuerte sin ser ruidoso. Ser astuto sin ser manipulador. Y en tu vida cotidiana, eso se traduce en esto. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas avanzar, de forma estable y elegante. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice algo. No te diste por vencido. No te apagaste del todo. Estás aquí, escuchando. Pensando, aunque sea en voz baja. Y eso es una forma de dirección. Lo que has sentido no es pereza. Es confusión. Es ruido. Es exceso de opciones y carencia de sentido. Pero Maquiavelo, que vivió caídas, exilios y silencios largos, sabía que la claridad llega. No con fuerza, sino con estrategia. No con prisa, sino con pausa. Y tú, ahora, lo sabes también. Así que si alguna vez te vuelves a sentir perezoso, recuerda esto. No es que no puedas moverte. Es que tal vez, por primera vez, estás empezando a moverte. En la dirección correcta.